Buenas noches y bienvenidos al estudio bíblico de miércoles de la Primera Iglesia Bautista de Orlando, 10 de febrero de 2021. Me da gozo y placer poder compartir con ustedes en este miércoles del 2021. Y vamos a continuar el estudio sobre el Espíritu Santo que nuestro Pastor Daniel Paixão nos ha estado trayendo. Primeramente, comencemos con una oración. Gracias te damos, Señor, por concedernos esta oportunidad de estudiar tu palabra y nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos guíes, primeramente para entender lo que nos estás diciendo en estos bellos pasajes de la Biblia y número 2, para que tengamos, Señor, el valor de poner por obra lo que nos estás enseñando y obedecer tu palabra. Gracias una vez más, te suplicamos por aquellos que están pasando por dificultades, por enfermedades o pruebas, que tú seas con ellos y que tú nos ayudes en esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces la semana pasada, nuestro pastor Daniel Paixão nos trajo el estudio sobre el Espíritu Santo en nuestra vida personal. Y vamos a continuar hoy con ese pensamiento acerca del Espíritu Santo con nosotros. Jesucristo prometió durante su ministerio que su muerte y su resurrección estaban por inaugurar una nueva etapa en la vida del creyente. El Espíritu Santo, que había estado con el pueblo de Dios, ahora moraría en el pueblo de Dios por el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor dio la promesa y Él proveyó el medio para que el Espíritu Santo pudiera morar en su pueblo, primeramente por su victoria en la cruz y su victoria sobre la muerte. Y cuando Él ascendió al cielo después de resucitar de entre los muertos, desde el cielo Él envió el Espíritu Santo, tal como lo había prometido a su pueblo. Y es Pablo el que nos explica los detalles de cómo funciona esto en 1 Corintios. Y yo quiero compartir con ustedes en este estudio dos pasajes muy similares que encontramos en 1 Corintios, y son dos distintos aspectos en que el Espíritu Santo mora en su pueblo. Quiero que consideremos estos dos versos. El primero es 1 Corintios 3, 16 a 17. Y el segundo pasaje es después 3 capítulos más en 1 Corintios 6, 19 a 20. Vamos a leer estos dos pasajes y considerar cómo son similares y cómo serían distintos. Primeramente, el primer pasaje, 1 Corintios 3, 16 a 17, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. 3 capítulos después, Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿Pablo simplemente está repitiendo la misma verdad en 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6? ¿O hay algunas diferencias? ¿Hay algo distinto entre estos dos versos que son similares? Esa es la pregunta que vamos a considerar en este estudio esta noche. Y al examinar cada pasaje, vamos a hacer tres cosas. Número uno, vamos a ver el contexto
del pasaje. Número 2, la enseñanza del pasaje. Y número 3, las consecuencias del pasaje en nuestras vidas. Cómo esta verdad debe impactar nuestras vidas. Y esto es lo que vamos a hacer primeramente, Dios. Entonces, primeramente vamos a considerar esta verdad, que el Espíritu Santo mora en su iglesia. El Espíritu Santo mora en su iglesia. Volviendo a 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Pablo plantea el problema desde el primer capítulo de 1 Corintios. Y el problema es este. La iglesia de Corinto está dividida. Ese es el problema. División en la iglesia. Pablo empieza a desarrollar este tema en 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. 1 Corintios 1:10-12. Entonces, este es el problema que Pablo va a tratar en esta parte de 1 Corintios. ¿Qué sucede cuando una iglesia está dividida? Bueno, para empezar, sabemos que una iglesia dividida pierde mucho tiempo en conflictos internos y no haciendo las prioridades de una iglesia, predicando la palabra, evangelizando, etc. Esta iglesia dividida da mal testimonio al mundo y lastima a mucha gente, porque entre esos pleitos y discusiones, mucha gente se sale de la iglesia. Y la iglesia local pierde su efectividad en predicar el evangelio y evangelizar las regiones alrededor. Entonces la situación es tan terrible, tan destructible, que Pablo empieza con este tema desde el primer capítulo, verso 10, y no termina hasta 6:11, capítulo 6 y verso 11. En toda esta primera sección, 6 capítulos, Pablo se dirige a la iglesia y los distintos problemas y las distintas divisiones que hay en la iglesia. Y Pablo emplea toda clase de argumentos. Por ejemplo, él está examinando la causa de las divisiones, que por ejemplo son carnales y son orgullosos y están equivocados sobre el propósito de los dones espirituales, etc. Y luego le explica las consecuencias, cómo esto está dañando a su iglesia. Entonces nos queremos enfocar en el capítulo 3 porque ahí es donde está el pasaje que nos interesa. Y en el capítulo 3, Pablo dice primeramente que estos cristianos en Corinto, que son parte de la iglesia de los corintios, estos cristianos divididos son carnales, no espirituales. Dice 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces ese es uno de los problemas. Y además se están peleando sobre cuál es el mejor predicador, cuál es el mejor para evangelizar, cuál es el mejor líder de estos hombres que Dios ha enviado. Y Pablo lo que quiere decir es que los apóstoles no son nada más que siervos.
y mensajeros y trabajaron juntos como equipo. Cada quien tenía su lugar en la predicación de la palabra, evangelizar el mundo. Entonces dice en verso 6 de 1 Corintios 3, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, no hay por qué pelear sobre cuál es el mejor predicador o cuál es el mejor para seguir o cuál es el mejor líder de la iglesia, porque son hombres, mensajeros, pero la obra es de Dios. Dios es el que hace las cosas. Entonces, este es lo que Pablo quiere decir. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Cada uno de nosotros edificamos sobre ese fundamento que los apóstoles pusieron al comenzar la obra de Cristo en este mundo. Entonces nosotros estamos edificando en la iglesia sobre el fundamento de la iglesia que los apóstoles pusieron, como por ejemplo Apolos o otros trabajadores, Timoteo. Entonces continúa diciendo Pablo en 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque es así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Etcétera. El pasaje que estamos estudiando. Entonces, teniendo este contexto en que se encuentra el verso 16 del capítulo 3, podemos examinar cuál es la enseñanza de Pablo. Entonces, miramos que en todo lo que está hablando Pablo, el enfoque es la iglesia. El Espíritu Santo mora en la iglesia. Y si es así, la iglesia es un templo de Dios. Y nosotros, miembros de la iglesia, somos ladrillos, piedras individuales. Pedro expresa la misma idea en 1 de Pedro 2:5, cuando dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual o templo, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 de Pedro 2:5. Nuestro pastor Daniel Paixão nos ha hablado de la reverencia que el pueblo judío tenía para su templo. Y aquí tenemos una imagen de toda la gente mirando hacia el templo, ese santo edificio donde adentro estaba la presencia, la Shejinah, la gloria de Dios. Y esto también comprueba que si el Espíritu Santo es el que mora en este templo, el Espíritu Santo es divino. El Espíritu Santo es Dios. Nos habla sobre ese Dios trino. El Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es eterno. Todas las cualidades de Dios, porque el lugar donde Él mora se llama templo de Dios. Este templo, todo alrededor de la presencia de Dios, se vuelve santísimo. Y la iglesia es tan santa como lo fue el templo físico que antes estaba en Jerusalén. La iglesia brilla y resplandece con la gloria de la presencia de Dios. Es la enseñanza de este pasaje. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, ¿cómo impacta esto nuestras vidas? Bueno, Pablo dice, ¿no sabéis? ¿Acaso no saben? Este es como un regaño. Pablo los reprende porque Pablo les está llamando la atención a una verdad sumamente importante. Con sus pleitos,
con sus jactancias y orgullo y su exhibición de dones espectaculares, estos presuntuosos cristianos estaban derribando el templo de Dios. Es como si ellos tomasen un hacha y comenzaron a desbaratar el templo de Dios piedra por piedra. Lo que están haciendo con sus discusiones y sus desacuerdos es hacer daño al templo de Dios. Los impíos babilónicos, por ejemplo, destruyeron el templo de Dios. Y por haberlo hecho, Dios también destruyó a esa nación. Por eso tenemos el aviso fuerte en verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Algunos de manera equivocada han pensado que cuando Pablo dice que vosotros sois el templo de Dios, lamentablemente en inglés no se puede ver ese aspecto que se dirige en plural a ustedes. En inglés, you are the temple of God. No se puede saber si es you, singular o plural. Entonces se ha cometido el error de pensar si uno destruye el templo de Dios, que esto habla del cuerpo humano, o sea, destruir el templo de Dios es el suicidio. Pero esto no tiene nada que ver con el cuerpo del ser humano. Pablo se refiere a la iglesia. Él está hablando colectivamente, la iglesia local o la iglesia total. Por eso dice en plural, el cual sois vosotros. Y este plural así es exactamente el texto griego. Así que, ¿cuáles son las consecuencias de este pasaje? Nosotros hoy en día debemos de tener mucho cuidado de menospreciar la iglesia local o de ser el causante de pleitos y divisiones en la iglesia o de tener cuidado de hacer cualquier cosa que pudiera impactar de manera negativa la iglesia local. No hablar mal de una iglesia local, no levantar acusaciones falsas contra la iglesia local, porque es santo, es el templo de Dios. Y cuando le hacemos daño al templo de Dios, estamos desbaratando algo que es sumamente sagrado. Los corintios no estaban considerando lo que sus acciones insignificantes les parecía, estaban causando, y el coraje que levantaba a Dios al insultar la morada de Dios Espíritu. Entonces esta es la primera enseñanza que encontramos, que la iglesia es el templo de Dios. Pero pasando al segundo pasaje que nos interesa, el Espíritu Santo mora en el creyente. Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19. Otra vez, ¿es repetición del capítulo 3 o hay algo distinto? Un énfasis distinto. Eso es lo que vamos a ver, viendo el contexto primeramente. Entonces, como mencioné, Pablo está hablando de la iglesia y las divisiones en la iglesia desde el capítulo 1 hasta la mitad, hasta verso 11 del capítulo 6. Pero aquí hace transición. Entonces, en la sección que sigue, Pablo no va a estar hablando tanto de la iglesia y las divisiones y problemas en Corinto, en esa iglesia, pero él va a estar contestando preguntas. Pablo aparentemente recibió una carta de esta iglesia donde hace preguntas. Y Pablo se va a referir a las preguntas que él está haciendo de esa carta.
Y en estas preguntas también, al parecer, los corintios se están justificando sus acciones. Y vamos a también encontrar esto. La mayoría de los intérpretes consideran que Pablo está citando las palabras de los corintios en su carta. Por ejemplo, cuando Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, ¿es enseñanza de Pablo? La mayoría de las Biblias más recientes, más nuevas, vamos a encontrar eso entre comillas, porque la otra interpretación es que los corintios están diciendo, todas las cosas me son lícitas. Y Pablo dice, pero esperen. Y luego los corintios en su carta citan un proverbio de su región, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Y Pablo dice, ok, pero esperen. Entonces Pablo va a corregir citando lo que ellos están diciendo. Vamos a ver esto más a fondo. Recuerden esto, que Corinto fue una ciudad de fama, pero no de buena fama, sino de mala fama. Fama por su pecado y su inmoralidad. Y esto llegó a ser la fama de todo el mundo antiguo. En esta ciudad de Corinto estaba el templo de Afrodita. Estaba en el medio de la ciudad. Y dentro de ese templo vivían centenares, hasta 1000 prostitutas de culto. Y cada noche estas prostitutas de culto salían del templo de Afrodita y se venían bajando a las calles a seducir a los hombres de la ciudad como parte de su culto a esa diosa, ese ídolo de esa diosa falsa, Afrodita. Entonces, estas son las cosas que decían los corintios. Todas las cosas me son lícitas. Y al decir esto, demuestra que ellos están malentendiendo la enseñanza de Pablo sobre la libertad cristiana. Al decir todas las cosas me están lícitas, básicamente están diciendo, no estamos bajo la ley de Moisés. Ya podemos hacer todo porque ya no estamos bajo la ley. Y luego ellos dicen también las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O en otras palabras, está hablando del apetito, del cuerpo. Y en otras palabras, tener relaciones sexuales ilícitas es simplemente satisfacer otro impulso, otro apetito del cuerpo humano. Y luego decían, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Y en la opinión de muchos intérpretes, estas son las palabras de algunos en Corinto. Y tal vez los argumentos en su carta que enviaron a Pablo con estas preguntas. Entonces ellos decían, los corintios, todas las cosas me son lícitas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Entonces, como mencioné, esta ciudad se llenaba en las noches de las prostitutas que se bajaban del templo de Afrodita. Y algunos de la iglesia, porque esta iglesia tenía muchos problemas, estaban justificando unirse con las rameras. Y usaban estas tres bases, estos tres pretextos. Número 1, todas las cosas me son lícitas. Es decir, ya no estoy bajo la ley de Moisés, estoy bajo la gracia y no bajo la ley. Pretexto número 2, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O es decir, las relaciones sexuales simplemente son apetitos normales que Dios ha dado a todos y no hay ningún mal en satisfacer esos dones, según este concepto. Y número 3, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo.
Es decir, que decían, sostenían ellos que el pecado solamente afecta al cuerpo físico, lo cual va a la tumba y se va a deshacer. Pero el alma, el espíritu, lo que dura para siempre, no se contamina con los pecados cometidos por el cuerpo. Esos son los tres pretextos, sus tres bases, pretextos para la inmoralidad básicamente, para la fornicación, el adulterio y la prostitución. Entonces vamos a ver este pasaje. Recuerden que en verso 12 es la transición de asuntos de la iglesia a las preguntas y temas que los corintios traían. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 12 a 20. Tenemos el pasaje que queremos estudiar en su contexto. Entonces vamos a pasar a la enseñanza. Y esta es la enseñanza de este pasaje. Pablo presenta tres argumentos fuertes para cerrar las bocas de estos mentirosos que buscan pretextos falsos para la inmoralidad. Cuando dicen, todas las cosas me son lícitas, realmente están diciendo, no hay ley para mí, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pablo responde, ok, pero no todas las cosas convienen. Y hay prácticas de pecado que te esclavizan y no me dejaré dominar de ninguna. Esa es la respuesta de Pablo. Que no hay validez en decir que no hay ley, porque no todas las cosas que hace uno conviene y estas prácticas se esclavizan. Y Pablo dijo, no me dejaré dominar de ninguna. Número 2, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O estaban diciendo, las relaciones sexuales simplemente son apetitos normales que Dios nos ha dado a todos. Entonces, ¿cuál es el problema de buscar una ramera? Porque esto es un apetito, como el hambre. Y Pablo responde diciendo, no, el cuerpo es para el Señor. Y los miembros físicos del cuerpo del creyente realmente son de Cristo. Esa es la respuesta de Pablo a la segunda mentira. Y la tercera mentira, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Lo que están diciendo es, puede que el cuerpo se contamine, pero va a la tumba. Y el espíritu y el alma vivirá para siempre y no son contaminados. Y Pablo dice, no. El acto sexual no es meramente físico. Bíblicamente es un acto que incluye la unión de alma y espíritu. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. El creyente, al creer en Cristo, ya se unió con Cristo espiritualmente. Ahora, ¿qué sucedería si el creyente se uniera también a una ramera? Es difícil imaginar esto.
ya no estaría pecando contra sí mismo, está pecando también contra Cristo. Está incluyendo a Cristo y el Espíritu Santo en su pecado. Además, pecando contra sí mismo, pecando contra su esposa, pecando contra la ramera. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No está hablando ahora dentro del contexto de la iglesia. El Espíritu Santo es la presencia de Cristo en nosotros. No solamente la iglesia colectivamente, la congregación es un templo, también lo es el cuerpo de un creyente en Cristo Jesús. El pecado que vimos en el capítulo 3, que tratamos anteriormente, se trataba de destruir el templo de Dios a través de las divisiones que había en esa iglesia. Y este pecado del capítulo 6 no se trata de destruir el templo, sino de profanar el templo de Dios, metiendo ídolos paganos en su medio, haciendo que los miembros de Cristo participen y lleguen a unirse con una ramera. Entonces Pablo dice, ¿ignoráis qué? Lo mismo que dijo en el otro pasaje. De la misma manera, los que excusaban y minimizaban su pecado grave de unirse a las prostitutas de culto, estaban ignorantes a propósito. Y este es un regaño también. Pablo los reprende. Les está llamando la atención a una verdad muy importante. Entonces, viendo la enseñanza, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros hoy en día? Bueno, yo pienso que siempre que nos tiramos para el pecado, lo justificamos con pretextos falsos. Y ahí es donde empezamos a justificar lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los pretextos que usamos para permitir un poco de pecado en nuestras vidas? Vamos a considerar estos pretextos. No estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y mucha gente estaba calumniando a Pablo cuando le enfatizaba la gracia. Ellos tomaron la falsa interpretación que si Pablo habla de la gracia, ya no hay ley. Ya podemos vivir como queremos vivir. Por ejemplo, en Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. O sea, cometer el pecado para recibir más gracia. Lo expresa también, y eso es falso. Pablo dice que son calumniados. En Romanos 6:1, Pablo también dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tenemos esa libertad de decir, no estoy bajo la ley, puedo hacer lo que yo quiero hacer, porque hemos muerto al pecado. O la segunda base falsa, no es pecado, es simplemente un apetito del cuerpo. Dios nos dio apetitos para poder satisfacerlos. Y lo que Pablo está diciendo es, ¿podemos satisfacer un apetito? Claro que sí, de la manera que diseñó Dios, siempre con precaución. ¿Tienes apetito de comida? ¿Tu cuerpo tiene hambre? Entonces come. Eso está perfectamente bien, pero no dejes que te domine el hambre y que la comida llegue a ser tu Dios. Precaución. ¿Tienes apetito de relaciones íntimas? Claro, es algo que Dios ha dado, es parte de los apetitos del cuerpo, es normal. Por eso Dios estableció el matrimonio. Todo lo que se hace para satisfacer este apetito fuera del matrimonio es pecado y contra el diseño de Dios. Y la tercera base falsa, la tercera mentira, el pecado del cuerpo no afecta mi interior.
Solo es el cuerpo, el exterior, la parte destinada para la tumba. Y Pablo dice, recuerden que el pecado esclaviza. Llegas a ser esclavo del pecado. No me dejaré dominar, dijo Pablo. ¿Cómo vas a separar tu espíritu y tu alma del cuerpo? El Espíritu Santo vive en tu cuerpo. Cuando pecamos en el cuerpo, estamos profanando el templo de Dios. ¿Y cuál es la actitud de Dios cuando su templo es profanado? Me hace recordar un pasaje de Ezequiel capítulo 8, donde en ese templo físico en Jerusalén, el pueblo de Israel se había desviado a la idolatría tanto que metieron sus ídolos hasta dentro. Y el Señor llevó a Ezequiel en visiones a ese templo para mostrarle, y dice verso 15 de Ezequiel 8, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, adentro del templo. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 24 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Eso es lo que le molestó más, le irritó más a Dios, que trajeron su idolatría a sus atrios, a su templo. Y aquí vemos cómo en el mismo templo, dentro de los atrios, levantaban ídolos. Y esto trajo bastante coraje de parte de Dios. Son abominaciones. Entonces, todo lo que aplicamos en el capítulo 3 del templo de Dios siendo la morada del Espíritu Santo es igual aquí. La reverencia que debemos de tener por el templo de Dios. De la misma manera le damos honor a cada hermano y hermana en Cristo, porque cada creyente es un templo y merece todo honor y respeto, porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Y terminamos con este pensamiento que Pablo, aplicando la enseñanza, dice, ya no somos nuestros, porque hemos sido santificados y ya no podemos vivir como antes. Pablo dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hagamos participar Dios que mora en nosotros en pecado cuando nosotros pecamos. Por consecuencia, démosle honor, respeto y reverencia a los templos donde Dios Espíritu mora, santo y sublime. En la iglesia, la presencia colectiva, la congregación de creyentes, no la dividas y no la menosprecies. Y en el cristiano, tu propio cuerpo, si crees en Cristo, no lo profanes y no lo descuides. Glorifiquemos a Dios en su templo. A Dios sea la gloria. Y gracias por haber escuchado este estudio bíblico sobre el Espíritu Santo y la manera que Él mora en su pueblo. Dios les bendiga ricamente el resto de esta semana y espero verlos a todos ustedes este domingo en el culto de la reunión de la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Orlando. Bendiciones.